Lo dicho, privilegio para esta emisión estelar de Telenoticias conversar esta noche con una gran dominicana. Aquí dentro haciendo historia, pero haciendo historia también fuera de nuestro país. La bienvenida a la emisión estelar de Telenoticias a la doctora Kathleen Martínez. Gracias por acompañarnos. Un placer reencontrarnos. El placer es mío. Gracias, gracias. La última vez que nos vimos fue en Egipto. Conversando de la mano de esta joven dominicana diplomática, arqueóloga, abogada, quien se ha empeñado desde hace 18 años en buscar a Cleopatra, y eso le ha llevado a aportar también a la historia de Egipto y a la historia universal. Cuénteme un poquito cómo va ese proyecto después que nos vimos en 2018. Bueno, justo en el momento en que estábamos, luego de la exhibición de piezas, Claro. que seguimos con el proyecto arqueológico, ahí en ese momento es donde nosotros encontramos el túnel, este famoso que pasa por debajo de la carretera actual que divide ese yacimiento arqueológico, pasa por debajo de un resort y nos lleva al mar Mediterráneo. Ya, vamos a ubicar un poquito a la gente. Recuerdo que aquella vez nos invitaste y fuimos desde el Cairo hasta una localidad muy cercana a Alejandría. Sí, correcto. Que se llama Borgelara. Borgelara. Y allí había un lugar que era un templo que se llamaba, o se llama Taposiris Magna. Taposiris Magna, donde esta joven, dentro de todos sus estudios, a contrapelo de lo que decían otros arqueólogos e historiadores egipcios, consideraba que los restos de Cleopatra estaban ahí, en Taposiris Magna. ¿Por qué llegó a esa conclusión? Ella solo lo sabrá y lo irá explicando en el tiempo. Pero algo le faltaba a ese rompecabezas. Recuerdo como ahora que en las afueras del templo, muy cercano a la autopista, comenzaban a trabajar con unas personas, a meterse por un hoyo, y es este túnel que acaban de descubrir que les lleva al mar Mediterráneo. Correcto. ¿Y eso qué implica? Eso implica muchísimo porque yo estoy armando un rompecabezas de 2000 años de antigüedad. Exacto. Estoy poniendo piezas para volver a algo que ocurrió ya hace mucho tiempo. Entonces, nosotros estamos estudiando la zona según estaba marcada en los mapas actuales. Pero ese túnel me hizo ver que en la antigüedad el templo se extendía hacia el mar, cosa que no ocurre ahora. Claro. Y entonces, como en Alejandría hubo un gran o varios cataclismos que destruyeron la ciudad y toda la zona de la costa, entonces comprendí que también en esta zona, 45 kilómetros al oeste de Alejandría, también se había afectado y que pudo estar sumergido parte de este templo. Implica mucho para mi búsqueda. Claro, claro. Eso quiere decir que parte de lo que se está buscando, independientemente que a Cleopatra, pudiera haber quedado sepultado o bajo el mar. Correcto. Correcto. Por eso, a principios de este año, si mal no recuerdo, como en marzo de este año, le vimos en unas noticias que había convocado a otros especialistas, a un geólogo, a gente, incluso a nuestro querido Osiris de León, que aparece en alguna de las fotos, y a un especialista que fue el hombre que descubrió el Titanic en las profundidades. Se llama Robert Ballard. Robert Ballard. Por eso es que los convoca a ellos, porque la investigación le llevaba ya fuera del otro territorio, mar adentro. Me sacaba de su zona de confort. Para entonces iniciar un proyecto bajo el mar. Necesitaba geólogos y tenemos el honor de tener a Osiris de León, claro, al que le pedí asistencia y con mucho gusto viajó a Egipto. Nos reunimos con Robert Ballard. Cuando yo le escribí a Robert Ballard, que es el más famoso oceanógrafo del mundo, en ayuda para este proyecto, todo el mundo me dijo, ni siquiera te va a responder. Bueno, en menos de una hora el hombre le respondió. Me respondió y me dijo, Kathleen, llámeme, el proyecto es interesantísimo, y se sumó al proyecto. Y él está ayudándome a dirigir la parte subacuática, claro, pero con todos los equipos, con universidades norteamericanas y todos los equipos que ellos tienen de 50 años o más de experiencia de investigaciones bajo el mar. Ya, recuerdo que se anunció esta colaboración con Robert Ballard, la ayuda también de Osiris de León y de otros oceanógrafos y geólogos,
como en marzo de este año. Desde Correcto. entonces, ¿cómo ha ido ese trabajo? ¿Hasta dónde han podido llegar mar adentro? ¿Cuánto se ha avanzado en el Mediterráneo? Calculándolo, viéndolo desde la perspectiva de la tierra, del templo, del Taposiris Magna, hacia el mar. Hemos podido investigar 5 kilómetros mar adentro y hemos podido ubicar importantes estructuras que están bajo el mar. No me diga. El lugar es inmenso y hemos podido lograr los permisos junto a la Marina Egipcia que se sumó al proyecto para hacer lo primero que debe hacerse en un proyecto de esa magnitud, es utilizar radares para ubicar las zonas que son más importantes. Estamos hablando de un lugar que es mar abierto, Claro. peligroso, y teníamos que determinar en qué lugares vamos a enviar los buzos. Hicimos ahora en septiembre y octubre la primera temporada subacuática y ha sido una experiencia. Cuando hablamos de la temporada subacuática es que ese equipo de buzos con Robert Ballard y usted a la cabeza se sumergen en las profundidades. ¿Cuán profundo está lo detectado? No está tan profundo, No está. entre 10 y 12 metros de profundidad solamente, pero está alejado de la costa, a unos 5 kilómetros. A unos 5. Y cuando se ve, ella se ríe porque hay cosas que hay que mantener un poquito en la investigación, pero lo que han visto y han fotografiado y han hecho sonografías, por llamarle de alguna manera, marítima, se ven estructuras Sí. de edificaciones sumergidas, alguna columna que se ha virado. Sí, se ven estructuras. Ya nosotros ubicamos las estructuras, pero no la hemos excavado, todavía simplemente tenemos los mapas, los referencia. planos. Sí, y ahora para una próxima temporada, el año próximo, Claro. entonces ahí vamos a comenzar las excavaciones y a Recuerdo- sacar objetos. Y Claro. Recuerdo que en aquel momento, en 2018, cuando nos vimos en Egipto, me explicabas un poco cómo era el proceso arqueológico, que se abre por temporadas, va mucho de la mano con el calor, con los permisos, a veces dan 1 mes o 2 meses solamente para trabajar. ¿Va a ocurrir lo mismo también en el mar? En el mar es más complicado porque entonces hay que ver Claro. las corrientes marinas en ciertos momentos, hace imposible. O sea, no que basta se solo pueda- con el permiso de las autoridades, hay que ver lo que dice el Dios Todopoderoso en función de las aguas. Por ejemplo, en esta temporada, en septiembre, nos pasó uno de los ciclones más grandes, ese que afectó tanto a Libia. Nosotros estábamos trabajando en ese momento, pero no llegó a Egipto. Sin embargo, las mareas y las corrientes hicieron imposible por 2 semanas que siguiéramos los trabajos con los radares. Una pregunta más. El hecho de que se descubriera el túnel, que usted descubriera el túnel, que le llevara mar adentro, ¿le baja un poquito el ánimo o no? Lo digo por lo siguiente, uno en tierra conseguir restos óseos o de alguna especie animal o humana, le da un poquito más de perspectiva o validez. En el mar uno dice, bueno, están los imponderables, la descomposición es mucho mayor, por esas mismas cosas de las corrientes. ¿Le frustra un poco que esta teoría le lleve al mar o no? No, para nada. Para nada. Para nada. Todavía nosotros no hemos descartado los trabajos en tierra, seguimos trabajando en tierra porque el templo es inmenso y nosotros no hemos terminado los trabajos allí tampoco. Pero abre una nueva dimensión al proyecto y además ahora mismo es el único proyecto arqueológico que tiene excavaciones en tierra y en mar. Ningún otro tiene estas condiciones y nos pone a nosotros en una situación muy especial. Entonces tenemos arqueólogos, buzos trabajando en una zona, tenemos arqueólogos trabajando en las excavaciones, en los túneles, en este gran cementerio y hace un proyecto que es un proyecto ahora quizá uno de los más grandes que va a tener Egipto. Siempre he visto que has hecho resistencia a ponerle fecha a resultados. Por eso mismo, porque es todo un proceso y una cosa le va llevando a la otra, y investigaciones y lecturas, etcétera. Sigue estando abierto hasta que Dios quiera y ver hasta dónde llegamos en esta búsqueda. El proyecto ya indica, de hecho la parte que teníamos que trabajar en tierra indica que todavía faltan muchos años para completar el lugar completo y decir que arqueológicamente está terminado. Añadiendo la parte
ahora subacuática, pues el proyecto se extiende muchísimo más. Sin embargo, yo tengo unos objetivos específicos. Yo llegué a Egipto con 5 objetivos y ya he cumplido 4 de ellos. Yo quería demostrar que ese lugar que parecía sin importancia, que en la antigüedad se llamó Taposiris Magna, era un templo dedicado a la diosa Isis. Ese era uno y el principal de mis objetivos. Nosotros, y que yo iba a encontrar evidencia arqueológica, nosotros encontramos la placa fundacional, que es el tamaño de un celular, sí, en 7 kilómetros de longitud. Encontrar esto es casi imposible, fue buscado por más de 200 años. Nosotros encontramos la placa fundacional y la placa indica que fue dedicado a la diosa Isis. Yo quería encontrar evidencia que ese templo, por ser dedicado a la diosa Isis y Cleopatra era su representación viviente, estaba unido a Cleopatra. Nosotros encontramos estelas, escritos en jeroglífico, que indican que Cleopatra, ese templo estaba dedicado a Cleopatra y que Cleopatra visitaron ese templo. Entonces, otra prueba arqueológica de que esa era parte de mis objetivos. Yo decía que ese lugar íbamos a encontrar túneles y cámaras subterráneas. Ya hemos encontrado túneles que se extienden 5 kilómetros en excavaciones que hemos hecho hasta el día de hoy y puede extenderse más. Decía que iba a encontrar un gran cementerio griego del periodo de Cleopatra. Tenemos ese gran cementerio también y ya solamente me falta la tumba de Cleopatra, que nadie puede descartar que puede estar dentro del gran cementerio, pero también pudiera estar en el mar. Entonces estamos buscando dentro de esta inmensidad de yacimiento, pero vamos a buscar en tierra y en mar. Qué orgulloso saber que has hecho todo eso. De verdad que es un privilegio que lo cuentes a nuestra audiencia y verlo en tu rostro, en tu sonrisa, en tu sacrificio personal, familiar, para lograr estos objetivos que al final tienen una satisfacción personal, pero de cara a la historia, de cara a la propia historiografía egipcia, me imagino que se quedan boquiabiertos. Ver una mujer, sobre todo del Caribe, que quizás ni ellos saben dónde estaba República Dominicana hace 30, 40 años atrás, y saber cómo fue que diste el primer paso, que ya lo has contado, es una cosa espectacular. Merece toda la gloria y toda la satisfacción del mundo y el respeto de esta sociedad. Ahora, hablando de eso, sé que independientemente de todo este proceso y los pasos y los objetivos que te habías propuesto, ha habido, aparte de esta placa fundacional de ese templo, otros descubrimientos que has ido exponiendo, no solo en Egipto, cuando fuimos a aquella exposición, sino en otras universidades y en otros lugares. ¿Qué has podido recabar y salvar para la posteridad de esas excavaciones? En esa exhibición del año 2018 en el Museo del Cairo, yo presentaba 300 piezas descubiertas por la República Dominicana. Y es porque tenemos la primera expedición latinoamericana y es la primera vez que se le otorga una licencia a un arqueólogo de Latinoamérica y hemos tenido ese privilegio. Al día de hoy tenemos 1.700 piezas. Madre mía. Y entonces esas piezas, las 1.700 no pueden estar en un solo museo. Claro. Ahora, entre los proyectos que tengo para el 2024 está hacer una exhibición de 350 piezas para la Biblioteca de Alejandría. Bien. Tenemos piezas que ya de manera permanente van a estar en ese gran museo del Cairo, el GEM, que se va a abrir el año próximo, y ahí va a ondear la bandera de la República Dominicana, junto a esos grandes investigadores españoles, franceses, alemanes, también ahí estaremos nosotros. Y otros museos, como el Museo de Alejandría, tiene algunas piezas, el Museo Grecorromano que se acaba de abrir tiene piezas dominicanas, y me parece que es motivo de gran orgullo que nosotros estemos a la altura de estas potencias y estos países desarrollados. Así es. Y ojalá dentro de todo ese periplo, en algún momento, alguna de esas piezas podamos traerlas y exponerlas acá en República Dominicana, si Dios quiere. Por último, vi hace solo unos días un encuentro suyo con el canciller de la República, Roberto Álvarez. Sé que en su condición también de diplomática, pero ¿qué más se habló que pudiéramos conocer un poquito? Hablamos de un tema muy interesante, que es la apertura del Instituto Dominicano de Arqueología y de Investigaciones Arqueológicas en Egipto.
O sea, un Instituto Dominicano de Arqueología y de Investigaciones Arqueológicas en Egipto. En Egipto, que tendría como plataforma el mismo yacimiento. Claro. Seríamos el único proyecto arqueológico que pudiera entrenar jóvenes arqueólogos, tanto para las excavaciones regulares en tierra, con todas sus especialidades, como para las excavaciones subacuáticas, que son tan importantes para nuestro país, que también tenemos un gran patrimonio, que en principio quizás no están los conocimientos para que los propios dominicanos, jóvenes arqueólogos, puedan excavar y proteger estos yacimientos. Y pienso que podemos entrenar a esos jóvenes, y en los países como Francia, Estados Unidos, Alemania, etcétera, los proyectos arqueológicos internacionales se regulan por el Ministerio de Relaciones Exteriores. En Francia, por ejemplo, de 1946, y estuvimos hablando de este tema, y el señor canciller estuvo muy interesado y con miras a dar ese apoyo y dar ese paso. Ya. ¿Y cuán avanzada va la idea en sus manos allá en Egipto para la creación del instituto? No, el instituto se abre ya los primeros meses del 2024. No me diga. Hemos sido autorizados por el gobierno egipcio como profesores de arqueología para poder entrenar, y hemos entrenado ya más de 60 inspectores egipcios, pero yo también quiero abrir esa posibilidad para los jóvenes dominicanos y de Latinoamérica. Claro, que puedan conseguir una beca. Una beca, claro. Y estar allá. Vamos a facilitar eso, porque yo pienso que en Latinoamérica hay mucho talento, lo que le ha faltado es la oportunidad. Claro. Y yo quiero abrir esa oportunidad y ver todo lo que podemos aportar a la egiptología. Podemos, una vez que se gradúen esos jóvenes allá y que sigan trabajando en su expedición, que puedan venir acá. ¿Hay material para hacer investigaciones arqueológicas aquí? Porque a veces uno piensa que dice, no, ahí ya tumbaron eso, levantaron una torre, ¿qué puede quedar en Gascue? ¿Qué puede quedar? ¿Hay hay historia debajo de esta modernidad? Claro, claro que sí, y en muchos pueblos, y tenemos que buscar esos yacimientos y protegerlos. Hay mucho que hacer, y pienso que es un área que no está explorada en la República Dominicana, pero también esos yacimientos que hoy están abandonados se convierten en sitios importantísimos de interés turístico. Claro. Porque es que Egipto, por ejemplo, la gente lo visita, millones de personas, y es para visitar lugares que no encuentran en ningún otro país, porque tú puedes ir a países mucho más desarrollados, pero no vas a encontrar esos yacimientos. La República Dominicana tiene esas características, y podemos utilizar esos yacimientos también para promover el turismo, como hacen estos países. Así es, así es. Y además todo en esta área, en este mundo comenzó por acá. Tenemos el primer acueducto, la primera moneda se acuñó acá, la primera calle, la primera iglesia. Entonces, si todo fue primero acá, aquí hay muchas cosas todavía sepultadas bajo siglos de construcción, que merecen la pena trabajarla, y desde una perspectiva científica y con todo el rigor que amerita, y que Kathleen pudiera transmitirle a las nuevas generaciones de jóvenes dominicanos que se interesen por la arqueología. Usted le va a facilitar el trabajo mucho cuando nadie hablaba de eso acá y usted apostaba a eso. Y mire ahora cómo se regresa al punto de origen, aportando y formando a jóvenes en la arqueología. Ojalá así sea, y sea bastante rápido. Pues nada, agradecerle, desearle un feliz 2024. Ya veo que lo tiene todo bien planificado y bien calculado para seguir trabajando y aportándole a la historia de Egipto, a la historia universal y a la nuestra, porque usted hace historia también para la República Dominicana. Gracias, gracias mil. Gracias, Roberto, por la invitación, y sé que nos veremos pronto en Egipto. Si Dios quiere, volveremos allá. Gracias. En exclusiva en la emisión estelar de Telenoticias, la doctora Kathleen Martínez.